Yo les voy a hablar acerca de las consultas de selección. Se utilizan para indicar al motor de datos que devuelve información de la base de datos. Esta información es devuelta en forma de conjunto de registros que se pueden almacenar y este conjunto de los datos se puede modificar. Ya. Consultas básicas. La sintaxis es la siguiente. Select campos from tabla, en donde campos es la lista que se desea recuperar y la tabla el lugar donde se encuentran estos campos. Select campos from tabla. Ordenar los registros. Este paso se utiliza para poder especificar el orden de los registros en una tabla mediante la cláusula order by. Ejemplo, select campos from tabla order by el campo que nosotros deseamos ordenar. Consultas con predicado. El predicado incluye cláusulas y el primer nombre del campo a recuperar. Tenemos 4 tipos de predicados. All, que devuelve todos los campos de una tabla. Top, que devuelve un determinado número de registros de la tabla. Distinct, que omite los registros cuyos campos seleccionados coincidan totalmente. Y Distinct Row omite los registros duplicados basándose en la totalidad de los registros y no solo en los campos seleccionados como el predicado anterior. Ejemplos. Para el predicado all, escribimos select all from tabla o reemplazamos la palabra all con el asterisco, que significa prácticamente lo mismo. Para el predicado top, select top el número de registros que deseamos especificar de ese campo y ordenarlos de forma descendente de acuerdo a lo establecido en la fórmula. Select distinct campo from tabla. Distinguimos el campo de la tabla. Select distinct row campo from tabla para el siguiente predicado. El alias. En determinadas circunstancias es necesario asignar un nombre o a alguna columna determinada de un conjunto devuelto. Para resolverla se utiliza palabras reservadas. Ejemplo, as, que asigna nombres deseados a columnas deseadas. Esto quiere decir que en algunas circunstancias debemos asignar otro nombre para diferenciar una columna de otra y utilizamos el alias. Ejemplo, select distinct row campo as campo from table. El as es la palabra nueva aquí, en donde especificamos el campo que deseamos cambiar el nombre o distinguirlo de otro. Recuperar información de una base de datos externa. Se utiliza para recuperar información que se encuentra contenida en otra base de datos externa, utilizando select distinct row campo as campo from tabla. Lo nuevo aquí sería in C database gestión, en donde indica de dónde se va a extraer esa base de datos externa para incluirla en la actual. Ahora, después de haber creado tablas, en donde tenemos campos como apellidos, nombres, sueldos, edad, estado y provincia, necesitamos crear una consulta. Nos vamos al menú crear, diseño de consultas. Ya, en esta consulta nos vamos a archivo SQL. Como estábamos hablando de select, select, ubicamos en la primera diapositiva, en las consultas básicas, select campos from tabla. En Access se debería indicar un campo de esta tabla empleados como apellido y la tabla empleados. Entonces vamos a consultas. Select apellido, debemos copiar de igual manera como está en nuestra tabla. Empleados. Punto y coma. Ya. Select campo from tabla. Select apellidos from empleados.
y siempre debemos recordarnos del botón ejecutar. Ya, siempre debemos acordarnos del botón ejecutar y tenemos el campo apellidos de la tabla empleados, en donde podemos encontrar los apellidos que nosotros necesitamos. Ahora, ya tenemos eso, necesitamos ordenar los registros. Con select campo from tabla order by el campo que necesitemos ordenar. Nos vamos a Access, en la consulta número 1, SQL, select el campo que nosotros deseemos ordenar. Debemos acordarnos los campos que teníamos en la tabla empleados, como nombres o sueldo. En este caso, edad. Select espacio, edad, from la tabla empleados, order by, y ubicamos el campo que deseamos ordenar, edad. Ahora procedemos a poner el punto y coma y en diseño ejecutar. Ya, aquí tenemos ordenados las edades de las personas de acuerdo a la mayoría de edad, o sea, en forma ascendente. Vamos a PowerPoint y vemos consultas con predicado. Seleccionamos el predicado, un ejemplo, select alt from tabla o select asterisco from tabla. Vamos y escribimos en Access. Podemos crear otra consulta para esto. SQL, select, escribimos la palabra all from empleados, punto y coma, ejecutar. Ya, select, podríamos poner un campo el cual sea apellido, apellidos. Ya, y tenemos los apellidos de una tabla ordenados de forma creciente y de forma de acuerdo al abecedario. Con ello, utilizando cada uno de los predicados, podemos en consultas y en el formato SQL podemos realizar la petición de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y con esto hemos acabado el video.